Saludos, somos el equipo de Meter Tierra y expondremos sobre la visión general de la filosofía moderna. Para ello seguiremos la siguiente metodología. Cada uno de nosotros se presentará indicando su nombre real y el de su avatar en Second Life, ya que personificaremos a sabios importantes de la época usando diversos escenarios que nos ofrece este mundo inmersivo. Hola, soy Bernardo Zavara. Mi avatar en Second Life es Versap Saurak y represento a Isaac Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de los principios matemáticos de la filosofía natural, en donde describo la ley de la gravitación universal y establezco las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan mi nombre. Soy Josman Slava. Mi avatar en Second Life es Yeslava y represento a Galileo Galilei. Nací en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564. Soy un destacado astrónomo, filósofo, matemático y físico, relacionado estrechamente con la revolución científica. En RL soy Marianela Hernández. Mi avatar en Second Life es Sionela Arabello y represento al filósofo Auguste Comte, fundador de la escuela positivista. Hay quienes me consideran el padre del positivismo. Quise romper con la tradición católica y monárquica de mi familia, orientándome durante la época de la Restauración hacia las ideas revolucionarias. Soy Carlos Urbina. Mi avatar en Second Life es Carlos Urbina y represento a René Descartes. Soy un filósofo matemático y físico francés considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los personajes más destacados de la revolución científica. Hola, soy Elena Villalba. Mi avatar en Second Life es Pingüilena Florian y represento a Friedrich Engels. Nací en Prusia el 28 de noviembre de 1820. Fui amigo y colaborador de Karl Marx y coautor con él de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialistas, comunistas y sindicales. Nos encontramos en la época de la Revolución Industrial, periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, en el que el Reino Unido en primer lugar y el resto de la Europa continental después, sufren el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad. En esta época, la economía estaba basada en el trabajo manual o artesanal. Fue reemplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. La revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos del hierro. La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transportes y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. Este hecho marcó significativamente dos corrientes filosóficas de gran importancia, como lo son el positivismo y el marxismo. En esta época nos encontramos a Augusto Comte y a Friedrich Engels discutiendo sobre diversos aspectos. Acerquémonos un poco para escuchar mejor lo que dicen. Hola, soy Auguste Comte, propulsor del positivismo, el cual es una tendencia científica y filosófica que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX, caracterizada por la atención exclusiva a los hechos, prescindiendo de cualquier postulado no verificable. Consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia. El hecho es la única realidad científica y la experiencia e inducción son los métodos exclusivos de la ciencia. En el positivismo, el hombre debe abocarse al conocimiento de los fenómenos y sus leyes, y la ciencia se debe ubicar de acuerdo a su complejidad y generalidad creciente, estableciendo categorías para el análisis de los hechos sociales. Comte, pues soy Friedrich Engels y para mí el materialismo dialéctico, la filosofía del marxismo, contiene una epistemología, una cosmología, una ontología y una respuesta al problema mente-cuerpo.
Para el marxista, la ciencia y la práctica refinan el conocimiento. El universo es infinito y todo lo que alguna vez existirá. La materia es eterna y es la sustancia suprema. La vida es un producto de esta materia inorgánica y la mente es un reflejo de esta realidad material. Te digo, Conte, que todo marxista bien informado reconoce esto y está preparado para actuar de acuerdo con el materialismo dialéctico. Todo buen marxista comprende su filosofía y está preparado para ponerla en práctica, porque Marx mismo lo requiere, Conte. Los filósofos solo han interpretado el mundo de varias maneras. El punto, sin embargo, es cambiarlo. El positivismo solo admite el conocimiento a través del método científico, Angel. El marxismo, en cambio, admite la dialéctica materia-cuerpo y se preocupa de la teoría y la práctica. Pues me parece que el método inductivo para llegar a la verdad es el mejor método que hay. O sea, que ustedes no admiten la práctica. No, solo el método científico es posible y arroja un conocimiento positivo. No nos pondremos de acuerdo, Conte. Me parece que lo mejor es hurgar en el pasado, puesto que nuestras posturas vienen desde allá. ¿Qué te parece si retrocedemos en el tiempo y le preguntamos a esos grandes filósofos del Renacimiento su opinión sobre la filosofía moderna? Sí, me parece bien. Vamos allá. Quizás encontraremos respuesta a estas inquietudes. Soy Galileo Galilei, y el empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia, ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. Soy Isaac Newton y estoy de acuerdo con mi compañero Galileo. Pienso que todo conocimiento que se pretenda verdadero debe derivar de la experiencia y atenerse a ella. Todo lo que no es deducido de los fenómenos debe ser considerado hipótesis, y las hipótesis, sean metafísicas o físicas, sean cualidades ocultas o mecánicas, no tienen lugar en la filosofía natural. Soy René Descartes. Considero que el racionalismo es el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia sobre todo el sentido de la percepción. Para los empiristas, el sistema filosófico está construido en y desde la conciencia. El objeto del conocimiento son las ideas. Hasta ahora comparto lo que señalas, Newton. Les digo que el origen del conocimiento en el empirismo es la experiencia y no la razón, como consideran ustedes los racionalistas. Sí, Descartes. pero nuestro método es infalible. Utilizamos el método sintético deductivo, al contrario de ustedes que utilizan esa basura de método llamado analítico inductivo. Hey, ¿qué te pasa, Descartes? Más respeto con nuestra manera de pensar. Hey, me parece que el golpe recibido cuando me cayó la manzana en la cabeza me está haciendo ver visiones. Creo que estoy viendo a dos personajes que acaban de aparecer de la nada. Saludos, somos Angel y Conte. Venimos del futuro para conocer la opinión de los protagonistas de esta etapa de la historia sobre algunos temas comunes e importantes en los cuales tenemos diferentes opiniones. Le decía yo a mi amigo Conte que la materia es primaria, es eterna e increada. La vida surgió espontáneamente a partir de la materia inorgánica, inconsciente, hace miles de millones de años. Y la mente, el pensamiento y la conciencia eventualmente evolucionarán con ella. Mientras que podamos realmente observar y pensar, no podemos escapar del materialismo. La visión del mundo materialista es simplemente la concepción de la naturaleza tal cual es. Muy interesante lo que señalan. Nosotros hemos vivido un gran cambio al respecto, ya que en la época medieval la visión del mundo siempre fue teocentrista, es decir, el mundo giraba en torno a lo divino, a Dios.
Esto generó una vida altamente espiritual y en cierta forma el hombre era esclavo de la religión, ya que todo estaba relacionado a ella, como la política, el Estado, las guerras, etc. En nuestra época, es decir, el Renacimiento, se comienza a ver el mundo de una forma antropocéntrica, o sea, en torno al hombre, la naturaleza humana, su condición y bienestar. Frente a un mundo visto como un valle de lágrimas y como tránsito hacia Dios, los renacentistas descubrimos su valor y belleza y lo miramos como un objeto digno de contemplación y un lugar adecuado para que el hombre construya en él su morada. Pues desde mi forma de pensar, considero que el mundo está representado por situaciones medibles y cuantificables, por medio de fundamentos de un método experimental que combina la observación de los hechos con la cuantificación y la generalización inductiva de estos, por medio de la matemática. Por ello sostengo que el gran libro de la naturaleza está escrito en símbolos matemáticos, y las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Yo al contrario considero que todas nuestras sensaciones están dentro de la mente y no poseemos experiencia directa del mundo externo. La gente cree ver, tocar, oír, saborear y oler cuerpos materiales de primera mano, pero no es así. En cambio, el mundo actúa sobre órganos sensoriales que envían mensajes al cerebro a través de los nervios. Así, pues, nuestra experiencia sensorial se limita a un círculo de imágenes mentales causadas por el mundo material. Interesantes apreciaciones, pero ¿cómo conciben al hombre en sus respectivas corrientes filosóficas? Para mí, como positivista, los problemas particulares dependen de los asuntos públicos. Mi ideal de carácter humano es un modelo en el que el hombre aparece prosperar mejor y contribuir más. El interés social se origina en el amor y en el conocimiento y no en una abnegación ciega. El interés social se refiere al hombre íntegro y libre e intenta hacer una contribución clara. En cambio, para nosotros los marxistas, la unidad verdadera del mundo consiste en su importancia relativa, y esto es demostrado por un desarrollo largo y prolongado de la filosofía y de las ciencias naturales. Pero si surge la pregunta, ¿qué son entonces el pensamiento y la conciencia? ¿De dónde vienen? Se hace patente que son productos del cerebro humano, y que el hombre mismo es un producto de la naturaleza que ha sido desarrollado en su ambiente y junto con él, compañeros. Para los empiristas, en cambio, el hombre es la medida de todas las cosas, es el protagonista de su destino. El hombre pasa de ser un mero espectador a tener confianza y convertirse en artífice de sí mismo y su destino. Deja de ser piadoso espectador de las maravillas de Dios para convertirse en un elemento activo, que desea hacerse dueño del mundo mediante el poder que le da su conocimiento. En cuanto a mis ideas sobre el hombre, se ciñen en torno a la sabiduría de éste, a su disposición para descubrir los conocimientos, partiendo de su capacidad de entendimiento y comprender la verdad a través de la comprobación plena de la misma. Por ende, no se puede enseñar nada a un hombre, solo se le puede ayudar a descubrirlo en su interior, y por consiguiente, conocerse a sí mismo es el mayor saber. No obstante, infinito es el número de necios, de aquellos que no saben nada. Bastantes son los que saben poquísimo de filosofía, pocos son los que saben alguna cosilla pequeña, poquísimos los que saben alguna parte. Un solo Dios. Perdóname, Galileo, pero los racionalistas, en cambio, planteamos el concepto del ser humano desde una perspectiva en la cual se propone dividir al ser humano, esto es, mediante a la separación de lo que él concibe como la sustancia espiritual y la sustancia extensa, donde plantea que el cuerpo humano se ve sometido por las leyes naturales y mecánicas, mientras que el alma no se ve limitada por las leyes anteriores y es libre con la capacidad de iniciativa y espontaneidad propia. En algo coincidimos, compañeros, el hombre es libre. Considero que hasta ahora hemos discutido visiones diferentes, pero que tienen ciertos puntos en común. Hablemos de la religión. ¿Qué representa para los positivistas Dios? ¿Cuál es su visión de la religión?
Para nosotros, en la religión positivista, el culto, que es la mente, la doctrina, el corazón, y la norma moral, que es el carácter o la disciplina, son muy importantes y tienen el mismo objeto, es decir, la humanidad debe ser amada, conocida, servida y cultivada. Mientras que para nosotros la filosofía del materialismo dialéctico es el enfoque marxista-leninista para la comprensión y cambio del mundo. Muchos de los atributos que nosotros como cristianos atribuimos a Dios, eternidad, infinitud, un ser increado, indestructibilidad, el dador de ley, la vida y la mente, los marxistas-leninistas lo atribuimos a la materia dialéctica. La filosofía marxista afirma a la materia como realidad suprema en lugar de Dios. Por esto somos una filosofía atea. En cambio, para el empirismo, la religión se convierte en un asunto privado. Adoptamos una actitud de indiferencia y de desprecio hacia la autoridad de la Iglesia por los desmanes que ésta cometió en la época medieval, aunque tenemos una actitud racional ante el mundo, pero sin abandonar la fe religiosa. Al igual que Newton, concibo que la religión y la ciencia no se contraponen, pues desde mi perspectiva, la palabra de Dios está escrita en el lenguaje del hombre. No puedo creer que Dios nos haya dotado de sentidos, palabra e intelecto y no lo utilicemos. Es más, sostengo que la Biblia enseña a llegar al cielo, pero no cómo funcionan los cielos, y sin duda es perjudicial para las almas hacer una herejía de creer lo que está probado. Pensando racionalmente, hay ideas que han nacido conmigo. Por ejemplo, la idea de la causa o de Dios. No es Dios una idea adventicia porque no tiene un referente externo, pero no es una idea ficticia porque éstas parece que están construidas con partes de ideas adventicias, unidas caprichosamente. Pero las características de la idea de Dios hacen imposible este hecho. Por Dios entendemos una sustancia infinita y perfecta, o lo que es lo mismo, un ser eterno, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente y que puede también poseer perfecciones morales. Pues creo que la religión es un tema engorroso para todos. Mejor hablemos de la ciencia. En lo referente a la filosofía marxista, la ciencia juega un papel crucial en la teoría del conocimiento. La característica fundamental del materialismo surge de la objetividad de la ciencia, del reconocimiento de la realidad objetiva reflejado por la ciencia. Déjenme decirles, compañeros, que para los positivistas, el surgimiento de la ciencia contemporánea estuvo caracterizada por un fuerte sentimiento revolucionario, al desligarse la ciencia de la teología, existiendo una gran confluencia entre la cultura teórica y la actividad artesanal, motivado fundamentalmente por el nacimiento de la sociedad industrial. Para nosotros, los empíricos, el científico se sitúa frente a la naturaleza, muy lejos de la actitud simpática del mago que existía en la Edad Media, y con fría objetividad rechaza cualquier tipo de concepción antropocéntrica. Aplicado a las disciplinas científicas, el empirismo equivale a considerar que éstas se reducen a la experimentación, es decir, se presupone que la ciencia emana directamente de la experiencia. Partiendo de mi experiencia en lo tocante a la ciencia, la autoridad de un millar no es superior al humilde razonamiento de un hombre. Por ello, creo que en la discusión de los problemas naturales deberíamos comenzar no con las escrituras, sino con experimentos y demostraciones, pues negando los principios científicos uno puede mantener cualquier paradoja. De allí que el fin de la ciencia no es abrir la puerta al saber eterno, sino poner límite al error eterno. Pues yo les hablo de la bona mens, o sea, la prudencia de la vida. En esta nos dice que la diversidad de ciencias existentes son en sí la sabiduría humana, lo que todas las ciencias buscan, y a su vez es la prudencia por la cual el ser humano se orienta en la vida y la razón por la cual distingue lo verdadero de lo falso. Es un principio a la vez teórico y práctico, que es la misma esencia del hombre. Menos mal que a pesar de las diversas corrientes filosóficas, la ciencia no ha dejado de evolucionar.
¿Y qué me dicen de la tecnología? ¿Cuál es el enfoque que le dan a ella sus teorías? Para nosotros los marxistas, el enfoque sistémico pretende concebir la tecnología como una unidad compleja, donde intervienen desde artefactos, la tecnología como ciencia aplicada, factores ambientales y el medio social en el que se desenvuelve el hombre, pero destacando el carácter de sistema técnico en dicho enfoque. En cambio, en nuestra era, el positivismo ve la técnica como una expresión tangible de la ciencia, mientras que los científicos generan conocimiento y teorías, la técnica se encarga de aterrizar todo este conocimiento e incluso crea herramientas de uso común. Para los empiristas, la tecnología es vista como una ciencia aplicada a la transformación de la naturaleza en instrumentos útiles para el hombre. Es así, compañero Isaac. La tecnología implica un verdadero avance para el hombre en la búsqueda del conocimiento, mediante la verificación de la realidad, sin contravenir la posición de la fe. El racionalismo, en cambio, ve la tecnología como la eficacia en producir armas y producir tecnología cada vez más potente por parte de las ciencias. Son consecuencias que hay que controlar y toda la tecnología es consecuencia de la filosofía racionalista que así muestra ser rotundamente eficaz. Para eso se necesita que los sistemas de poder, en lugar de ser atribuidos como hasta ahora, sean racionales. Esta podría ser la próxima y verdadera revolución que no se sabe todavía cómo será. Ay, amigos, seguimos enfrentados. Me voy a otro tópico. Dime, Descartes, ¿qué opinas tú del conocimiento? No nos impacientemos, amigos. Tenemos ahora que lo cierto soy yo con mis pensamientos, independientemente que estos sean verdaderos o falsos. Lo que ahora propongo es analizar los pensamientos que encuentren en su yo. Encuentren si hay un tipo de ideas que parecen, pues no estoy seguro, que si vienen de afuera. Estas son mis ideas y las llamo adventicias. Hay otro tipo de ideas, que son las invenciones, creadas por mi fantasía. Sirena, Centauro, por ejemplo. A estas las llamo ficticias o fácticas. Por último, hay unas ideas que han nacido conmigo, por ejemplo, la idea de causa o de Dios. En contraste, cualquier cosa sobrenatural carece de realidad objetiva, material. Así que según el marxismo, no tenemos ningún medio para percibirla ni para obtener conocimiento acerca de ello. Lo que llamamos conocimiento también debe ser diferenciado de la creencia verdadera. La creencia verdadera solo se convierte en conocimiento cuando es apoyada por algún tipo de investigación y evidencia. Algunas de nuestras creencias pueden ser verificadas o no cuando emprendemos alguna forma de investigación sistemática, porque nada puede contarse como conocimiento excepto en la medida en que haya sido comprobado apropiadamente. ¿Y tú, Conte, qué puedes decirnos? Pues para el positivismo, el conocimiento auténtico es el conocimiento científico, a través de la aplicación del método científico que consta de la observación de los hechos concretos, la experimentación y la comparación. Pero quizás Isaac piense otra cosa. En efecto, en el empirismo, la experiencia es el origen y límite del conocimiento. Conocemos a partir de lo que percibimos, y nada de que no sea perceptible puede ser conocido. Creo que hasta aquí está de acuerdo conmigo Galileo, ¿no es así, compañero? En efecto, Newton, particularmente por poco pierdo la vida en mi lucha contra la autoridad y la libertad de la investigación, mediante la cual se propone descubrir el conocimiento. Parto de que la duda es la madre de la invención, pues hablar oscuramente lo sabe hacer cualquiera, con claridad lo hacen muy pocos. Definitivamente la fuente del conocimiento es diversa. Lo importante es que éste se genere y permita la evolución del hombre. Terminemos con esta discusión, queridos amigos. Al final, la realidad es vista como una epistemología, una cosmología, una ontología y una respuesta al problema mente-cuerpo. Para el marxista, la ciencia y la práctica definen el conocimiento. El universo es infinito y todo lo que alguna vez existirá. La materia es eterna
y es la sustancia suprema. La vida es un producto de esta materia inorgánica y la mente es un reflejo de esa realidad material. ¿Qué pueden decir ustedes de la realidad en su visión? Bueno, para el empirismo, la realidad es el conjunto de hechos, tanto físicos como psíquicos, que se pueden experimentar. Tras demostrar la existencia de Dios, queda aún por demostrar la tercera certeza, la existencia del mundo. Si tengo la evidencia de que existe un mundo externo, debe existir, pues Dios no va a poner en esta mente una fuerte inclinación a creer algo que no existe. Sin embargo, la verdad del mundo es que solo lo que aparece como claro y distinto son mis sensaciones subjetivas y no son evidentes, y cabe dudar de la única realidad que pueda existir, y de lo único que es claro y distinto del mundo externo es la extensión, su materialidad y el movimiento. Considero irreductible la realidad física sin la ayuda de lo que se llamará observación armada, observación expresada matemáticamente, planteando que es preciso descubrirla mediante la experiencia y el lenguaje de las matemáticas, pues es la forma en que se puede deducir la verdad, y no hay quien se atreva a poner límites al ingenio de los hombres, puesto que toda la realidad es fácil de entender una vez descubierta. El caso es descubrirla. Pues para el científico positivista, la realidad es externa, predada, está allí aún antes de ser percibida y puede ser captada por los sentidos y descrita con el lenguaje, pues para esta concepción la realidad nunca es algo que pueda ser interpretado. Qué buena esta discusión, Conte. He aprendido mucho de estos nuestros nuevos amigos, ¿no te parece? Pero creo que ya es tiempo de volver. Engels, olvida ya tu visión del mundo. Quedémonos otro rato a descansar con estos grandes maestros. Sí, podemos descansar un poco, quédense un rato más. Apoyo, Isaac. Continúen descansando, que yo seguiré pensando. Sigue pensando y nosotros seguiremos existiendo. Muchas gracias a todos por su atención.